Quiero que revisemos acá en el siguiente gráfico, acá en nuestra pantalla, lo que representó en el año 2020 las pérdidas, 9.000 millones de dólares por cancelaciones y reprogramaciones, esto según la fuente de Polestar. Pero sí es claro también hacer el comentario de que fue en época de pandemia toda esa pérdida. Pero de esas pérdidas también podemos hablar, como lo veníamos hablando, de las ganancias. ¿Qué lecciones nos dejó la pandemia en el tema del espectáculo? Bueno, yo pienso que hay unas lecciones muy importantes, más asociadas a los equipos y al personal. Yo pienso que son equipos y personales que tienen altísima formación logística y que tienen unas grandes posibilidades de reconvertirse y transformarse. Entonces yo creo que esas personas pues, sufrieron mucho del desamparo laboral en la pandemia, pero muchos de ellos encontraron habilidades que no tenían, por un lado. Y yo creo que las personas de la Arena Movistar estaban hablando de lo que a ellos les significó replantear el uso de su espacio, por ejemplo, que es muy interesante escuchar cómo ellos pues, se volvieron un centro de vacunación, en fin, una cantidad de cosas que son insólitas o que eran impensables antes. Y por otro lado, deja una sensación de fortaleza y de resiliencia dentro de los empresarios y dentro de los teatros públicos y privados, como el Teatro con el Subsidio hizo unas labores insólitas durante la pandemia y fue el que más rápido supo salirle al paso de la pandemia. Entonces creo que hay toda un aplauso a la resiliencia de todo el sector del espectáculo en vivo que supo reaccionar, obviamente por necesidad. Sebastián, de esto que habla Adrián y que es muy importante, también en el tema del cubrimiento del espectáculo, también esas maneras de ver las cosas, esas maneras de informar, también se han ido transformando conforme van avanzando los días, los meses, los años. Sí, yo creo que también dentro de la labor periodística existe un reto gigante que es como echar la mirada justamente a esos movimientos más bien o esas escenas locales que también tienen mucho valor. Yo me acuerdo mucho que creo que fue el Festival Hermoso Ruido que hizo como una versión online para poder presentar algunos eventos y algunos artistas que tenían. Y claro, no podemos tener a los artistas que vienen de otros países o no los pudimos tener durante pandemia, pero eso también nos dejó una lección muy importante y es poder valorar el trabajo de las bandas locales y poderlo valorar también no solamente en darle espacios, sino también pagarles de una manera digna, tener, digamos, un tratamiento que fuera un poco más equilibrado con respecto a los artistas de afuera. Entonces yo creo que ahí también hay una lección muy importante y es el hecho de reconocernos nosotros mismos también como en esa labor de hacer un periodismo que pueda mirar también hacia adentro. Somos un país que también está siempre priorizando también que viene banda de afuera, pero al artista local van a verlo 10 personas. Entonces como que creo que a partir de la pandemia también mucha gente se empezó a conectar mucho más con la escena local y eso también es muy importante. Sí, eso a mí yo complementaría diciendo que dentro de ese recorrido que han tenido los empresarios nacionales, ellos mismos habían detectado que las cabezas de cartel en su mayoría habían sido siempre internacionales. Y ellos mismos se han esmerado de la mano de los periodistas y de las personas que hacen crítica, que son finalmente quienes modulan un poco el gusto de las personas, se dieron a la tarea de hacer crecer esos nombres en el cartel, el nombre colombiano que crezca un poco y que se vuelva cada vez más grande en los carteles. Ahora Sebastián hablaba pues de las personas de la escena del reggaetón que pues indiscutiblemente son inmensos, pero creo que hay otros que están empezando a crecer como bandas bogotanas como Hola Vilo, como Diamante Eléctrico, que empiezan de verdad a crecer en las letras del cartel y eso pues da mucha alegría. Yo pienso que eso también es efecto de una voluntad de los empresarios que dicen hay que hacer crecer esos nombres porque si no dentro de 20 años ¿quién va a ser esa cabeza de cartel colombiana? Y por otro lado está la prensa y la crítica que acoge y continúa ese trabajo. Es una llave muy, muy importante en la economía de la música.